Dios les bendiga a todos en este día. Esta es su hermana Alexandra. Ya estamos en nuestro cuarto día del plan de lectura de la Biblia en un año, leyendo la Biblia juntos. Así que estoy agradecida del Señor porque poquito a poco se van uniendo más hermanos y más hermanas para estudiar la palabra del Señor, para leerla juntos, para tener este tiempo, ¿verdad?, con nuestro Señor, para que Él nos hable. Gloria a Dios por medio de su palabra. Así que vamos a orar en esta hora. Amado Dios, gracias, Dios mío, en este día, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por un día más que tú nos das la fuerza y que estamos aquí, Señor amado, juntos, Padre, dispuestos, Señor, a leer tu palabra, Dios mío. Háblanos y ministranos, Dios mío. Que esta semilla caiga, Dios mío, en terreno fértil en cada uno de nuestros corazones y que pueda dar fruto, Señor, el fruto que tú quieres que dé en nuestra vida. Nosotros te daremos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo Génesis capítulo 10 al capítulo 12 y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Rahama, Sapteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arphaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Arphaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabet, Yera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar
hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, porque si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la tierra que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el nombre de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Heber, y vivió Sala después que engendró a Heber 403 años, y engendró hijos e hijas. Heber vivió 34 años y engendró a Peleg, y vivió Heber después que engendró a Peleg 430 años, y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu, y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años, y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug, y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años, y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor, y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años, y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años, y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela,
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, a Jai al norte, al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Gloria al Señor. Fíjese, amado, que en estos capítulos, en el caso de Génesis capítulo 10, vemos cómo Dios ordena a la humanidad naciones, cómo se menciona a este personaje llamado Nimrod, a quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, pero no se menciona como algo bueno, ¿verdad? Como algo positivo. Vemos aquí que este gobierno de lo que es Babel fue la primera rebelión organizada de los seres humanos contra Dios. Por eso es que vemos, ¿verdad?, en este capítulo 11, que en ese encabezado dice la torre de Babel, donde dice tierra de Sinar, significa Babilonia. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los descendientes, ¿verdad?, que se multiplicaron desde el arca y se unieron a construir esta gran ciudad y la torre en rebelión, lo hicieron, ¿verdad?, en rebelión al mandamiento de Dios. Dios les había dicho que se esparcieran, sin embargo, ellos estaban edificando allí una torre, edificando allí una gran ciudad. Y mire qué interesante que dice, aleluya, hagamos ladrillo. En el capítulo 11, en el versículo 3 dice: hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. O sea que en lugar de mezcla ellos utilizaron el mismo material que había usado Noé para construir el arca. Era un material impermeable, por decirlo así, que el agua no pudiera entrar, que pudiera resistir. Y fue el mismo material que luego utilizó Jocabed
para esconder, ¿verdad?, a Moisés y ponerlo en aquella canasta en el río, utilizó este mismo material para que el agua no penetrara. O sea que si miramos más allá, la edificación de esta torre, al hacerlo de este material, era como si ellos estuvieran edificando una torre resistente a diluvio, resistente, ¿verdad?, a lo que era la lluvia, ¿verdad?, lo que habían padecido, ¿verdad?, cuando llegó el diluvio, que en cierta manera el construir esta arca con este material era como si no creyeran en la promesa de Dios, como si no creyeran en el pacto que hizo Dios. Ellos dijeron, no, por si acaso viene otro diluvio, vamos a hacer una torre que pueda resistir, una edificación, vamos a hacer una ciudad que pueda resistir un diluvio que envíe Dios. O sea que se estaban rebelando en contra de Dios, estaban dejando saber que no tenían fe, que realmente no había una confianza en Dios, ¿verdad?, en el pacto que Dios había hecho, poderoso Jesús. Así que es importante que nosotros veamos cómo la Torre de Babel no solamente era una desobediencia a Dios en el sentido de que no se estaban esparciendo, es que también estaban demostrando al edificar esta torre con estos materiales que realmente no creían en la palabra de Dios, no creían lo que el Señor había hablado. Por eso es que dice en el versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Me gustaría que lo marcara ahí en su Biblia, porque ahí estamos viendo una referencia a lo que es la Trinidad. Sabemos que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, pero sigue siendo un solo Dios. Aleluya. O sea que cuando está diciendo descendamos y confundamos allí su lengua, ¿quién está hablando ahí? ¿Será que los ángeles, será que Dios estaba hablando con los ángeles? ¿Será que los ángeles tienen el poder de hacerlo? No. Ahí vemos el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo ahí vemos la Trinidad como la podemos ver desde el principio. Que quizás, ¿verdad?, si pueden ir un momentito a Génesis capítulo 1, fue un detallito que quizás pues no pude resaltar. Cuando dice que en el principio Dios crea los cielos y la tierra, que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quizá usted dice, ay, pero yo no veo la Trinidad ahí, porque está hablando de que ahí estaba Dios, de que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ¿dónde está Jesús? Ah, bueno, yo quiero que usted vaya a Juan capítulo 1. Vamos a ver aquí en Juan capítulo 1 dónde estaba Jesús. Aleluya. Te adoramos, Dios. Todos esos versículos los pueden escribir por ahí al lado. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo. Aleluya. Se está refiriendo a Jesucristo. Dice que el Verbo era Dios y que el Verbo era con Dios y que en el principio era el Verbo. Cuando hablamos del principio, estábamos hablando de la creación, Génesis, desde el principio, desde siempre, gloria al Señor, desde que todo comenzó, que está dejando saber que era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea que ahí estaba Jesús en la creación. Y este era en el principio con Dios. Ahí está la confirmación nuevamente. Que en el principio estaba ahí el Verbo. Estaba ahí. ¿Qué es el verbo en una oración? Si no es la acción. Aleluya. Es la palabra que representa que acción. El versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria a Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que en el principio vemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí lo estamos viendo. Por eso puedes poner ahí en Génesis capítulo 1, lo que es Juan capítulo 1, del 1 al 5. Ahí vemos lo que es una referencia a la Trinidad. Esa es la primera, desde Génesis capítulo 1. Otro ejemplo es Génesis capítulo 1, versículo 26. Eso también se me pasó decírselo, pero todavía seguimos en Génesis.
Génesis capítulo 1, versículo 16 dice, hagamos al hombre. Entonces dijo Dios, vuelvo y le digo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nuevamente Dios, ¿verdad? Y vemos la Trinidad. Hagamos al hombre. Qué lindo es saber que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Qué lindo es saber, poderoso Jesús, que nosotros tenemos, ¿verdad?, la imagen y semejanza de Dios. Somos hechos conforme a su semejanza. Por eso es que cuando la palabra de Dios dice, gloria a Dios, que el ojo de Jehová atalaya toda la tierra, pues sabemos que Dios tiene ojo. Cuando dice la palabra del Señor que su oído no se ha agravado, ¿verdad?, para escuchar, que su brazo no se ha cortado para salvar, pues sabemos que Dios tiene oído, sabemos que Dios tiene, ¿verdad?, brazos. Sabemos que Dios tiene un corazón, porque dice la Biblia que se arrepintió Dios y le dolió en su corazón, pues Dios tiene corazón. Si la Biblia dice que llegó a su nariz el pecado, ¿verdad? El pecado llegó hasta sus narices, ¿verdad? Como dice la palabra, pues entonces quiere decir que Dios tiene una nariz. Que Dios tiene boca y habla, que de su boca, poderoso el nombre de Jesús, aleluya. Mira, amado, la Biblia nos deja saber que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Que la tierra es el estrado de sus pies, pues Dios tiene pies. Gloria a Jesús. Así que es maravilloso saber que aquí en Génesis capítulo 1 tenemos dos referencias de lo que es la Trinidad. Desde el versículo 1 al 3 hasta lo que es el versículo 26, que Dios está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego lo vemos de nuevo en Génesis capítulo 11, cuando el Señor dice, ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas. Gloria al Señor, aleluya. ¿Y qué nos deja saber esto? Bueno, el poder que tiene la unidad. Cuando el ser humano se une, logra grandes cosas, pero en este caso es un ejemplo de lo malo. Cuando el ser humano se une para hacer lo malo, el Señor dijo, vamos a confundir sus lenguas para que ninguno entienda el habla en su compañero. Dijo, estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Por eso es que si algo hace el Espíritu Santo es que une. Por eso la Biblia habla de la unidad del Espíritu. Hay poder en la unidad. Jesús dijo que un reino dividido no puede prevalecer, que una casa dividida contra sí misma cae, porque la división debilita, pero la unidad que fortalece. Qué bonito es saber, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos une y nos hace trabajar como el cuerpo de Cristo que somos, gloria a Dios, y en esa unidad hay poder, gloria a Dios. Así que Dios los dispersó, ¿verdad?, confundió las lenguas. Poderoso Dios, aquí en el versículo, ¿verdad?, en el capítulo 12 vemos esa introducción. Ya desde el capítulo 11 final vemos que nos habla de Taré, ¿verdad?, que Taré fue el papá de Abraham, y luego entonces de Abraham, poderoso el nombre de Jesús, vamos a ver del Génesis 12 en adelante, ¿verdad?, cómo nos habla acerca de este personaje tan importante en la palabra del Señor, ¿verdad?, que nos deja ver en el libro de Génesis, casi una tercera parte del libro de Génesis habla de este hombre llamado Abraham, que fue de los más conocidos, ¿verdad?, y de los más grandes de lo que es el Antiguo Testamento, y fue un hombre que se destacó por la fe. También se menciona de él en lo que es Hebreos capítulo 11, en el Salón de la Fama de la Fe, que nos habla que por la fe Abraham salió, ¿verdad?, y todo eso le fue contado por justicia, porque este hombre recibe este llamado de Dios que le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Usted se imagina ahora que el Señor le diga, quiero que salgas de tu tierra, sal de tu país, sal de tu parentela. Eso habla de su pueblo, de lo que para él es conocido, de lo que es su familia.
de la casa de tu padre. Está diciendo, quiero que sueltes, aleluya, el lugar donde vives, todo lo que es conocido para ti, todo lo que para ti es familia, tu lugar de comodidad, ¿verdad? Tu zona de confort. Quiero que sueltes todo eso y vayas a la tierra que yo te voy a mostrar. O sea que no le está diciendo todavía dónde lo va a llevar, pero está buscando Dios, aleluya, poderoso Dios, un hombre que le crea, un hombre que confíe en él, gloria a Dios. Y por eso es que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Pero este hombre no comenzó teniendo una fe extraordinaria. Este hombre no fue el más obediente de todos. Por eso si quizás tú dices, bueno, yo no tengo la fe de Abraham, sí, pero tienes al Dios de Abraham. Y ese Dios que fue construyendo una fe tremenda en Abraham también es poderoso para construir esa fe en nosotros. Porque vemos un Abraham que cuando recibe todas estas promesas lindas de parte de Dios, te bendeciré, haré de ti una nación grande, ¿ves? Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, te bendeciré y serás de bendición. Porque pues cuando Dios nos bendice no es solamente para nosotros, te bendeciré, pero tú serás de bendición. Ese es el propósito de la bendición de Dios. No solamente que nos quedemos con ella, es que seamos de bendición a otros. Y a pesar de todo lo que Dios le había prometido en este momento, ¿verdad? En Génesis capítulo 12, Abraham, él tuvo una obediencia parcial, porque aunque el Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, él se trajo a su sobrino Lot. Entonces, en todo lo demás fue obediente, menos en eso. Eso fue algo que no cumplió a plenitud. Y no fue hasta que él soltó todo eso que pudo haber, ¿verdad? Todo lo que Dios tenía para él completo. Por eso es importante que nosotros obedezcamos a Dios. Que nosotros no obedezcamos parcialmente o algunas cosas sí, algunas otras cosas no. Tenemos que, ¿verdad? Obedecer la palabra. Pero qué lindo es saber que este hombre que fue conocido por una fe extraordinaria, también en momentos le faltó la fe. Así que no temas si quizás tú no tienes la fe más extraordinaria. Por medio de la palabra, por medio de esto que estamos haciendo, de estudiar la Biblia, el Señor va construyendo y va añadiendo y nuestra fe se va fortaleciendo, porque dice en Romanos 10, versículo 17, que la fe es por el oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Así que esto que estamos haciendo va a seguir aumentando nuestra fe. ¿Qué sucede? Que cuando Abraham entró en Egipto en un tiempo donde había hambre, ¿qué hizo? Él mintió, porque temió de que le fueran a hacer algo, de que fuera a pasar algo, y llevó a su esposa a mentir. Él dijo que su esposa era su hermana. Es para que usted vea que Abraham no tuvo una fe perfecta. Abraham no fue, ¿verdad? Un hombre que tuvo una fe intachable, sino que él fue creciendo y fue madurando en la fe. Pero ciertamente su fe es ejemplo para nosotros de lo que es ser obediente a Dios aun cuando no sabemos lo que el Señor quiere hacer. Este hombre sin tener hijos, teniendo una esposa estéril y siendo ambos viejos, que el Señor les diga que le va a dar una descendencia grande, que el Señor le diga que serían benditas en él todas las naciones de la tierra, que el Señor le diga te voy a bendecir, aleluya, y que este hombre le creyera a Dios, esto le fue contado por justicia. Y Abraham fue un amigo de Dios. Así que, ¿verdad? Mañana continuaremos leyendo del versículo 13 en adelante. Gloria a Dios, nos gozamos, ¿verdad? De seguir aprendiendo y conociendo más de su palabra. Así que compártalo ahí en los comentarios si aprendió algo, si hay algo que nos faltó resaltar. Usted escríbalo ahí para que todos, ¿verdad? Podamos seguir siendo edificados a través de su palabra y, ¿verdad? Y podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Amén. Así que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor y recuerden que Maranata, Cristo viene ya.